buenos días, tardes o noches, donde sea que nos escuches. Bienvenidos a este espacio de encuentro con la palabra de Dios. Y hoy nos acercamos con el corazón abierto para responder a una de las preguntas más profundas que podemos hacernos. Y es, ¿por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Bueno, esto puede parecer una pregunta difícil, incluso incómoda, pero en la respuesta se esconde el mayor acto de amor de toda la historia. Te invito a quedarte conmigo estos minutos y abrir tu mente y tu corazón a lo que Dios quiere hablarte hoy. 100% Radio. Y vamos a comenzar este viaje desde el principio, en un mundo creado por Dios perfecto. Dios crea el jardín del Edén y lleva al ser humano a ese lugar, forma al ser humano y lo pone en ese lugar maravilloso con el propósito de tener comunión con Él. Pero cuando Adán y Eva, instigados, tentados por la serpiente, desobedecieron a Dios, algo se rompió. El Señor les había dicho que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ellos lo hicieron. Ese acto de desobediencia que el hombre y la mujer realizaron, ¿por qué? Porque ellos, al ser a semejanza de Dios, tenían voluntad propia. Ellos no eran robots, podían decidir, pero decidieron mal. Y a veces los culpamos a ellos y decimos, pero por la culpa del primer hombre, la primera mujer, son los culpables, yo no tengo nada que ver. No obstante, muchas veces nosotros también tomamos malas decisiones. ¿Cuánta gente se le lleva el mensaje del Evangelio, se le enseña la importancia de tener a Cristo en sus vidas y lo rechazan? Y prefieren vivir en el pecado, vivir separados de Dios. Y ahí también están tomando una decisión similar a la de Adán y Eva. Y bueno, esta primera pareja desobedecieron, el pecado entró al mundo y con el pecado la muerte. Así lo dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no hay manera de esquivar la verdad. Amigo, amiga, el pecado tiene consecuencias. Y cuando hablamos de pecado no estamos hablando de matar, de robar o hacer cosas tremendas. El orgullo, la mentira, la codicia, el rencor, la falta de perdón, todo eso también es pecado. Dice Romanos que lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, que si algo no lo hacemos con fe, estamos pecando. Santiago, en el capítulo 5, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pecados de omisión también por no hacer lo bueno. Y Romanos 3:23 nos recuerda diciendo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora comienza en el libro de Génesis a ejecutarse el plan de redención. Porque Dios no se quedó de brazos cruzados. Él en su amor promete un Salvador allí, en el mismo huerto del Edén. Génesis capítulo 3, verso 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta te herirá en la cabeza. Estaba el Señor hablándole a la serpiente y estaba hablando de que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer, que sería Cristo, y la serpiente. Entonces, ya en esta palabra que tiene el Señor en Génesis 3:15, muestra el plan de redención. Y a través de todo el Antiguo Testamento, cada cordero que era sacrificado apuntaba a ese cordero perfecto que vendría. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y acá vemos claramente que Jesús no pecó, pero Él cargó con nuestros pecados. Y nosotros, que éramos pecadores,
nos transformamos en la justicia de Dios y Cristo se hizo pecado por nosotros. Eso es amor. Amor que actúa, amor que salva. Pero 700 años antes de la muerte de Jesús, el profeta Isaías ya había descrito cómo moriría ese Salvador. Escucha con atención este retrato de Jesús que es impactante. Estamos hablando aproximadamente 700 años antes de que viniese Jesucristo. Isaías capítulo 53, versos 1 al 12. Y dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¡Qué retrato tan vívido, tan real de nuestro Señor Jesucristo! Este pasaje de Isaías 53 es una profecía del profeta que fue escrito 700 años antes de que Jesús naciera. Todo esto se cumplió exactamente en la vida y muerte de Jesús. Cada una de estas palabras que se decían aquí, en este capítulo 53, que te animo a leerlo nuevamente, cumplen exactamente todo lo que sucedió en la vida y muerte de Jesús. Juan el Bautista, al verlo, exclamó en Juan 1:29, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Por eso decía Isaías 53 que fue contado entre los pecadores. Él fue golpeado, fue humillado, fue crucificado. Pero lo más impactante no fue cómo murió, sino por qué lo hizo. Primera de Corintios capítulo 15, versos 3 y 4 dice: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. La tumba no lo pudo retener, y Dios aceptó su sacrificio. Por eso dice también, decía en Isaías, que vio la aflicción de su siervo y quedó satisfecho, porque Dios aceptó su sacrificio y por eso resucitó
al tercer día. Gloria a Dios. Hay esperanza, hay perdón, hay vida eterna a través de Jesús. Ahora, ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Bueno, porque no había otra forma. Si tú y yo lleváramos nuestros pecados, sería en el infierno. Pero Jesús quitó nuestro pecado y lo llevó en la cruz. ¿Para qué? Para que no vayamos al infierno. Porque nos ama, porque quiere darnos vida, porque su justicia, la justicia de Dios, exigía un pago por el pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, por amor decidió pagar el precio por ti y por mí. Amigo, amiga, hoy no estás escuchando este mensaje por casualidad. Dios te está llamando. Te está diciendo, yo te amo. Ya hice todo por ti. Solo tienes que creerlo, tienes que recibirme en tu corazón. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios entregó a su Hijo Jesús. No fue un accidente, no fue algo que sucedió simplemente porque tuvo que ocurrir, no. El sacrificio de Jesús fue un hecho real, verdadero, pero era lo que tenía que suceder. Y a veces nos preguntamos y decimos, ¿pero por qué este método? ¿Por qué esta manera tan cruenta, tan dolorosa? ¿No es acaso un fracaso? ¿No es acaso algo terrible? Claro que lo es, porque la paga del pecado es muerte. Pero el plan de Dios para nuestra redención fue perfecto. Dios sabe lo que hace, sus planes son perfectos, y no había otra manera más correcta o más certera de hacer la redención o proveer la redención para la humanidad. Y en esa provisión de Dios, Jesús tuvo que morir. Era la única forma en que tú y yo viviéramos. Amigo querido, amiga querida, de tal manera te amó Dios que envió a su Hijo Jesús al mundo para que, si pones tu fe en Él, no te pierdas, sino que en cambio tengas vida eterna. ¿Qué te parece si oramos y le decimos, Señor Jesús, gracias por tu amor inmenso? Gracias por morir por mí. Reconozco que he pecado. Te pido perdón. Hoy creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste y resucitaste por mí. Te entrego mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración desde el corazón, te felicito. Hoy comenzó una nueva vida para ti. Escribinos, comunícate con nosotros si necesitas oración, guía espiritual. Hasta la próxima emisión, que el Señor te bendiga y recuerda, Jesús tuvo que morir porque era la única forma de que tú y yo viviéramos. Contactos marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.